ciudad, eres rey de este pueblo, tuya es esta nación, Señor, luz en la oscuridad. Estamos ahora, hermanos, en el primer mensaje de la campaña de la campaña que tenemos por una nación nueva. Yo vivo con responsabilidad. Y este primer mensaje y toda la campaña más bien va enfocada hacia lograr comprender y cómo aplicar la vida cristiana y la fe a vivirla en lo que podríamos, entre comillas, decir afuera del local. La mayoría de la vida la vivimos afuera de estos locales. Ciertamente hay una responsabilidad que aquí tenemos varios de estar aquí sirviéndoles, diáconos, maestros de iglesia infantil, ministros de alabanza. Todos ellos están aquí y juntos haciendo la labor para que tengamos un buen tiempo de alabanza, que tengamos una celebración adecuada. Pero la mayoría de nuestra vida la vivimos allá afuera, o sea, al salir de aquí. Entonces esta campaña es para tratar de enfocar nuestra responsabilidad cristiana afuera. Toda la campaña va a hablar sobre eso. Por otro lado, esta campaña lo que trata es que desempolvemos, digamos así, la cruz, que volvamos a tomar la cruz. Como cristianos a veces pensamos que la cruz nada más es el ministerio que hacemos aquí. Ay, me toca ahora, no voy a ir a servir, pues entonces, pero no. Jesús dijo que había que tomar la cruz cada día. ¿Cada cuánto hay que tomar la cruz? Cada día. Entonces, también la campaña va enfocada hacia que nosotros saquemos esa cruz quizás que tenemos ahí escondida, debajo de, no sé, ¿verdad?, de algún lugar, y que podamos tomar la cruz cada día y vivir para Cristo cada día. Por otro lado, esta campaña es una campaña de evangelización discipular. Estamos trabajando en nuestra mente para cambiar eso de que evangelizamos o discipulamos. No. Si evangelizamos es porque estamos discipulando, y si discipulamos tenemos que estar evangelizando. Todo es una sola cosa. Entonces, en esta campaña va a ser de evangelización. Yo espero que ya estén orando. Este día es un día de ayuno. Iniciamos esta campaña buscando al Señor para pedirle que Dios toque corazones, que Dios sea el que toque los corazones de las personas. Pero también queremos decirles de que estamos enseñando de responsabilidad. Eso significa que el cristianismo no es como decir no hay ningún compromiso, no hay nada que hacer. No, Jesús nunca hizo eso. Jesús habla la verdad. Jesús nunca le dijo a la gente te voy a bendecir y no te preocupes que no hay ninguna responsabilidad conmigo. Jesús nunca hizo eso porque hubiera sido mentiroso. Él bendice a cada ser humano, pero también le llama a ser responsable. Entonces la campaña va a ubicar también esta parte. Así que sí necesitamos una nueva nación. Nosotros estamos trabajando por eso y de ahí viene la campaña que estamos realizando. Ahora, ¿cómo puede el evangelio tener el impacto del primer siglo en nuestros días? ¿Cómo puede el evangelio tener aquel impacto que tuvo en el primer siglo? ¿Cómo lo puede tener hoy en estos días? Esa es una gran pregunta, porque muchas veces decimos, bueno, es que el evangelio fue impactante, cambió naciones, cambió hasta un imperio. ¿Cómo puede ese evangelio hoy en día? Hemos terminado un año de estar predicando y enseñando sobre el evangelio en la epístola a los romanos. Ahora vamos a la práctica. ¿Cómo podemos hacer que ese evangelio impacte? Que ese evangelio realmente llene las expectativas de Dios en primer lugar y también de los seres humanos. Voy a utilizar ahora, mi mensaje va a estar basado en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y el mensaje de este día se llama y tiene que ver con que fuimos creados para responderle a Dios. Fuimos creados para responderle a Dios. Está basado en Hechos 17. El mensaje que el apóstol Pablo da a las personas o al grupo que se reunió en Atenas para escuchar en la ciudad de Atenas. Y el versículo principal que voy a utilizar es el versículo 24.
el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Vamos a orar, hermanos. Inclinen su rostro y oramos. Padre, bendícenos al abrir tu palabra. Mueve nuestro corazón, Señor, hacia tu voluntad. Renueva nuestros pensamientos iluminados por lo que tú hablas, por tus mandamientos y tus promesas. Y permítenos que vivamos para tu gloria, que podamos tomar decisiones que sean decisiones que honren tu nombre. Gracias, Padre, por esta palabra que hemos leído y que vamos a escuchar. Bendícenos a todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Podemos decir amén? Atenas, habla este pasaje. En el versículo 16 comienza y dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hermanos, esta ciudad de Atenas y el pensamiento griego es de lo que más ha influenciado nuestro estilo de vida hoy, de este siglo. Nuestro siglo XXI ha sido influenciado, y los siglos también pasados, por los pensamientos que se desarrollaron en Atenas, por los pensamientos que se desarrollaron en Grecia. Cuando dice aquí que él veía la ciudad, tenemos que ubicarnos históricamente. Pablo veía una ciudad-estado. Fueron los griegos quienes comenzaron a desarrollar el pensamiento de la democracia. Fueron ellos los que comenzaron a pensar que cada ciudad tenía que tener su propia forma de vida y decisiones, ser autónomas para hacer su gestión. Fueron ellos los que establecieron ese pensamiento de democracia. Así que cuando hablamos de Atenas, estamos hablando de un pensamiento que ha influenciado radicalmente el pensamiento del siglo XXI. Entonces, vemos en este versículo 16 que el apóstol Pablo estaba ahí esperando a Timoteo, a Silas y a Timoteo, y también a Lucas. Estaba esperando su equipo de trabajo. Quizás estaba esperando tener un tiempo de descanso después de haber tenido ese conflicto tan grande en Tesalónica y luego en Berea, que lo habían perseguido, y ahora quería descansar. Pero la Biblia dice que mientras él observaba la ciudad, su espíritu se enardecía. O sea, se le puso roja la cara. Comenzó a sentir que no podía estar solamente esperando. Tenía que hacer algo. Tenía que comenzar a anunciar el evangelio, lo cual hizo. ¿Y qué observó en la ciudad? Por lo menos digo rápidamente tres cosas. Era una ciudad, en primer lugar, que estaba consagrada a la idolatría. Versículo 16. Entregada a la idolatría. En segundo lugar, era una ciudad de gente pensante, filósofos. Versículo 18. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él y preguntaban qué quiere decir este palabrero. Entonces, una ciudad que pensaba, que analizaba, que discutía, tenía sus propios foros de discusión para ver cómo podía mejorar la ciudad, cómo podía ser mejor la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Dice en los versículos 20 que venían a los oídos de ellos cosas extrañas, lo que decía Pablo. Y decían ellos: queremos saber qué quiere decir esto. Y al final el versículo 21 dice que ellos se interesaban en oír cosas nuevas. Ellos querían una solución nueva, querían cosas nuevas. Por eso les interesó Pablo. Así que era una ciudad
entregada a la idolatría, era una ciudad también de gente pensante, filósofos, pero también una ciudad muy religiosa. Cuando Pablo va a comenzar a predicarles, dice en el versículo 22, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Así que tenía por lo menos 3 características esta ciudad. Era una ciudad entregada a la idolatría, era una ciudad de gente pensante, analítica, crítica, y era una ciudad también muy religiosa. Solo que su religión dice que no les había llevado al Dios verdadero. ¿Podemos nosotros ver una foto de San Salvador y de nuestras ciudades en esta ciudad de Atenas? Creo que sí. La ciudad está llena de discusiones de cómo podemos mejorar. Hemos llegado al bicentenario. ¿Cómo podemos ser una mejor nación? Las discusiones se dan en los foros ahora televisivos. En aquel entonces no había tal cosa. Y se discute, y se critica, y se analiza. También podemos decir que es una ciudad muy religiosa. Esta ciudad y este país es muy religioso. Cuando a la gente se le pregunta si cree en Dios, el 98% de la gente dice que sí. Más todavía, el 99% según las encuestas. Somos muy religiosos. De hecho, hasta hay competencia de religiones. A ver cuál es la mejor. Hay competencia de religiones. ¿Y qué diremos de la idolatría? Por supuesto que hay idolatría. Cuando hablamos dice aquí que estaba entregada a la idolatría, es que siempre estaban buscando un ídolo. Estaban buscando a alguien que les satisfaciera su necesidad. Y entonces tenían diferentes ídolos. Ellos tenían ídolos de todo tipo. Ídolos del deporte. Ídolos del Olimpo en cuanto a lo que se refería a los que trascendían. Ídolos de la guerra. Ídolos de todo tenían. Para todo había un ídolo. Sobre todo ídolos del arte. Era gente que tenía idolatrías. ¿Se parecen a nosotros o nosotros nos parecemos a ellos? Bueno, de ahí viene el pensamiento. Claro que sí. Ahora hay ídolos en nuestros tiempos. De todo tipo también. La gente es capaz de entregarlo todo. Mandarle flores a los ídolos muertos. Solamente que cantan. Solamente que ahora también hacen lo mismo que el tiempo pasado. Son ídolos muertos. Hoy en día la gente es capaz de dar dinero para esos ídolos. Y cuando se les pide el dinero para el reino de Dios, comienzan a cuestionar por qué. ¿Y por qué vamos a dar? ¿Y por qué eso? Así que hoy en día también hay nuestros países están llenos de ídolos. De ídolos. Nuestra nación necesita una reforma profunda. Esta semana estaba leyendo en los periódicos la profunda necesidad que ellos demuestran en una reforma, un cambio en nuestra nación. Pero esta reforma tiene que venir y debe nacer de una relación verdadera con Dios. Si no nace ahí, está destinada al fracaso. La iglesia debemos de salir de nuestra burbuja en la cual hemos estado encerrados y llevar el mensaje a los lugares donde nosotros convivimos, donde vivimos. De eso trata esta campaña. Así que la pregunta cómo podemos hacer pertinente, cómo podemos tener impacto con el evangelio, con el primer siglo, es hacer lo que hizo Pablo, versículo 17. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza llevó el evangelio al lugar donde la gente escuchaba. Hoy en día tenemos que llevar el evangelio ahí al lugar donde usted convive. Hay que llevar ese evangelio. Hay que poner en la mesa de la discusión el evangelio nuevamente. Pero ¿cuál evangelio? El que predicó Pablo ahí. Es un evangelio teocéntrico, o sea que Dios está en el centro. Ahí en el Areópago, que no era otra cosa que la colina de Marte.
el lugar donde estaba, donde se reunían para discutir a ver qué los dioses les decían a ellos. Ahí lo llevaron a Pablo, lo llevaron a que les predicara, acusándolo que estaba predicando nuevos dioses. Y esa era una acusación un poco difícil para Pablo, porque según la historia, en Atenas a Sócrates lo mataron por predicar nuevos dioses. Y ahora Pablo le están diciendo que está predicando nuevos dioses. Así que lo llevan al Areópago para que les explique de qué está hablando, para que les diga claramente de qué está hablando. Y Pablo entonces les predica el mensaje. Dice en el versículo 23: pasando mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerlo, es a quien yo les anuncio. ¿Quién es ese Dios que él anunciaba? Versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Veamos la primera parte. Dice: Dios es el creador de todas las cosas. Primer punto para nosotros hoy en día es que Dios es creador Él ha hecho todo con diseño y con orden. Hay un orden en el universo, hay un orden en lo creado, hay un orden en su cuerpo, hay un orden en todas las cosas que vemos. Esto no es el resultado de la casualidad. Hay un ser inteligente que ha creado todas las cosas y les ha dado orden a todas las cosas. Todo tiene diseño, todo tiene una forma sabia de haber sido puesta. Realmente Dios es un Dios que ha creado todo. Dios le ha dado orden a la vida humana. Él hizo al hombre y a la mujer y los bendijo. Les dijo que fructificaran, que se multiplicaran. Los creó para que se reprodujeran, para que vivieran en familia. Los creó para gobernar la tierra. Los creó para que tuvieran comunión con Él. El ser humano fue creado por Dios. El ser humano ha sido diseñado para tener comunión con Dios. Sin esa comunión con Dios, el ser humano está vacío. Está corriendo, pero no sabe para dónde va. Está corriendo a la misma muerte, pero no sabe en dónde va a terminar. Por eso necesitamos la comunión con Dios. Necesitamos aprender a gobernar la tierra, no a ser gobernados por la tierra, sino nosotros gobernar la tierra. Y de eso Dios así creó al hombre. Pero ese versículo refleja algo interesante, hermano. Versículo 24. Pablo le dice que ese Dios que él está predicando no habita en templos hechos por mano humana. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, aquí refleja Pablo algo interesante: el caos humano, que en lugar de darle gloria a ese Dios, ahora han creado sus dioses y los han metido en templos. Está diciéndole a la gente de Grecia, de Atenas: Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Cuando leemos eso hoy en el siglo XXI, rápidamente pensamos en los templos cristianos, pero en aquel entonces no había ni un solo templo cristiano. Está hablando de los templos de la religión griega y romana. Hoy en día, según si alguien quiere ir a la ciudad de Atenas, podrá ir y ver todavía ahí en el monte, a un monte alto, ver la Acrópolis, un templo grandísimo, y luego ellos tenían otro montón de templos más pequeños. Y él le dice: Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y es que el pensamiento y la idea, hermano, escúcheme, la idea de la democracia, la idea de todo este pensamiento es: a Dios hay que meterlo en un templo, pero nosotros vamos a dirigir la tierra. Pero Pablo dice: el Dios que yo les predico
Él es Señor del cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero dice, pero también es Señor de la tierra. Y entonces dice, no puede ser que lo metan en un templo. El Dios que les predico está sobre los templos. Él creó todas las cosas. Hoy en día también tenemos que decir rápidamente, haciendo una aplicación, Dios no solamente se mueve en locales que hemos nosotros construido. Dios tiene que moverse en toda la tierra. Y tenemos que dejar de estar encerrando a Dios en los templos hechos por manos humanas y dejar libre al Espíritu de Dios para que vaya a la obra en todo lugar donde esté el pueblo de Dios. Hay que cambiar nuestra mentalidad. Nos alegramos diciendo, qué lindo culto tuvimos, Dios estuvo ahí. ¿Y acaso no va a estar en tu casa? ¿Y acaso no va a estar en tu trabajo, hermano o hermana? ¿Acaso Dios se queda aquí? ¿Por qué no hablas del Dios que está también en el trabajo? Del Dios que está en tu negocio, del Dios que está en tu empleo, del Dios que está en tu entretenimiento. ¿Acaso Dios se queda encerrado aquí? Para la mentalidad griega así era. Lo dejaban encerrado en el templo y se iban a sus bacanales, allá al teatro. Se iban a sus propios estilos de vida, porque Dios tenía que quedar encerrado. Y ya voy a regresar al templo para que me bendiga otra vez Dios. Y regresaban al templo para ser otra vez bendecidos. Pero ahora Pablo dice, el Dios que yo les anuncio, ustedes no lo conocen. Es el Dios, dice, que hizo el cielo y la tierra y que es Señor. Es Señor. Es absoluto soberano del cielo y de la tierra también. Él es Dios soberano. Así dice Pablo. Y les confronta ante ese Dios. ¿Cuál Dios tienes tú en tu vida? ¿El Dios que está encerrado en templos? Este es un local que hemos construido para que nos entrenemos, para que aprendamos la palabra, para que nos veamos, para que alabemos juntos a Dios. Pero Dios no es el Dios que se queda en un templo. Dios es el Dios de los cielos y de la tierra. Y eso dice Pablo que hay que cambiar. Interesante. Ahora, en el versículo 26, el apóstol Pablo habla que Dios creó al hombre con propósito y con diseño. Dice el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Veámoslo más detenidamente este segundo punto. Dios ha hecho al hombre con propósito, lo ha hecho a su imagen y lo ha hecho a su semejanza. Hombre y mujer los ha hecho. Y delante de Dios de una sola sangre ha hecho hombre y mujer. Ha hecho varón y mujer. Dios los hizo a los dos. Dios les ha dado inteligencia, creatividad. Dios les ha dado fuerza. Dios les ha dado, hermano, capacidad para la vida de un solo linaje. Así que aquí quiere decir que no hay razas especiales. Aquí quiere decir Pablo, no hay razas especiales. Él es judío, está ante los griegos. Dice, Dios de una sola sangre ha hecho todo el linaje de toda la tierra. Yo quiero decirles que no hay razas especiales en la tierra. Dios lo ha hecho de una sola sangre, ha hecho a todos los seres humanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y no ha hecho diferencia entre varón y mujer, Dios. Hay diferentes funciones, pero no diferentes calidades de seres humanos. Hay diferentes funciones, pero no diferentes calidades de ser humano. Esto es algo importante que debería de estar en la vida de aquellos que convivimos en esta tierra. Ojalá que los que estamos en esta tierra comencemos a pensar diferente y comencemos a llevar este pensamiento a la vida práctica. ¿Cómo se vería un matrimonio donde no hay diferencia entre
Hombre y mujer delante de Dios estoy diciendo, pero hay diferentes funciones, donde no hay diferencia entre hombre, entre adulto y niño, solamente que hay diferente función. ¿Cómo tratarían esos adultos a sus niños? ¿Les volverían a pegar en la cabeza? ¿Los agarrarían y los tirarían otra vez? ¿Volverían a hacerlo así? Lo hacen porque son gente que ven a un débil y tratan de imponer su fuerza. ¿Lo volverían a hacer? No. Porque si ellos saben que Dios ha hecho a ese niño igual que a ellos, solo que tienen diferente función. Él tiene que entrenarlo, tiene que educarlo y el niño tiene que aprender, pero son iguales. Lo trataría diferente. Lo trataría diferente. Es que los negros son menos inteligentes que los blancos. Había una teología falsa que decía que los negros solamente estaban hechos para la fuerza, para cargar cosas, y lo comunicaron a través de Tarzán. Tarzán era el blanco que iba adelante, era el conquistador, ¿verdad? Y atrás iban los negros cargando. Eso es falso. Eso es falso. Todas las razas son iguales delante del Señor. Todas las razas. Todas las razas. De tal manera de que hemos de amarnos unos a otros porque todos hemos sido creados iguales. Pero sin embargo Dios le ha puesto límites al hombre. Límites. En el versículo, dice el versículo 26, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Primero lo ha limitado con el tiempo. El hombre está limitado por el tiempo. Segundo, los límites de su habitación. Dios ha prefijado hasta dónde llega el ser humano. Usted no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Usted está en El Salvador ahora. Usted es salvadoreño y es responsable por esta nación del Salvador. Usted fue creado para esta época. Usted nació para este tiempo exactamente. Usted está vivo porque Dios le ha dado aliento este día. ¿Cuántos alaban a Dios porque tienen aliento este día? Y digo, wow, estoy vivo. Aleluya. Dios limita al hombre con el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se den cuenta que Él es Señor eterno y que Él está en todo lugar. Es el Dios todopoderoso también. Entonces tenemos que conocer a ese Dios. Por eso el hombre queda limitado. Pero miren para qué. Versículo siguiente. La razón es, versículo 27. ¿Para qué es que Dios les da esas limitaciones y los deja en la tierra? Para que busquen a Dios. Diga conmigo, para que busquen a Dios. Dígale a su hermano que tiene cerca, hermano, estamos en la tierra para buscar a Dios. Dígale eso a su hermano, a su hermana. Si usted no conoce a este Dios, si usted no está creciendo en el conocimiento de este Dios, entonces no sabe para qué está en la tierra. Usted se perdió. ¿Para qué vino a la tierra? Usted dice, ¿y para qué estoy en la tierra? Casualidad. De las millones de casualidades que hay en el mundo, aquí estoy yo en esta tierra. No sé por qué nací aquí. No entiendo por qué nací de esa familia. No entiendo por qué he sufrido tanto. No entiendo. Quiero recordarle, Dios es un Dios de diseño y de propósito. Y por eso dice, Dios le ha puesto límites. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sabio nuestro Dios, realmente. Sabio nuestro Dios. Así que Dios es para que busquen a Dios. Pero ese Dios también nos ha dado la tierra, nos ha bendecido, nos ha dado inteligencia, nos ha dado recursos. Usted, hermano, si usted se da cuenta, no sé cuántos años tiene, pero usted se da cuenta, durante toda nuestra vida Dios nos ha dado tantas cosas. Han pasado por nuestras manos cientos de miles de dólares. Si usted se da cuenta, su cuerpo no tiene un precio específico. Su cuerpo es algo inimaginable. Una computadora tiene un precio y eso no se compara con el cuerpo suyo. Dios lo ha hecho perfecto a usted. Lo ha hecho de una manera especial.
¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Su cerebro no se compara, hermano, a una computadora para nada. Su cerebro tiene una capacidad impresionante. Pero Dios, dándonos todos también, el versículo 30 hace una demanda. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, oiga lo que dice Pablo a los griegos, a los filósofos y todo. Wow, por eso que caía mal Pablo, ¿no? Y este judío que tiene que venirnos a decir aquí de que somos ignorantes. ¿Cuál ignorancia? Si somos inteligentes. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. ¿Qué hace Dios? Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora Dios manda a todos los hombres. Dios tiene una demanda. El versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Que Dios juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, este Jesús, ¿no? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que Dios tiene una demanda. Dios nos hace responsables. Su amor es infinito. Nos ha dado, nos ha prestado la tierra para que vivamos aquí. Nos ha dado un tiempo específico. Usted ha celebrado cumpleaños. No sé cuántos van a cumplir años en el mes de noviembre, ¿verdad? Creo que varios van a cumplir años aquí en el mes de noviembre. Y usted cumple un año más. Eso quiere decir que Dios le está prestando aliento de vida. Pero también le presta la tierra para que viva usted aquí. Y le presta un lugar donde vivir. Todo lo tenemos prestado de parte del Señor. Pero, y todo es bendición de Dios. Dios lo ha sanado, Dios lo ha bendecido. Dios le ha dado a veces premios especiales. Dios lo ha bendecido abundantemente a usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios les ha bendecido con una familia, les ha dado hijos. Y cuando ustedes sienten el abrazo de los hijos, usted dice, wow, qué rico, qué bendición tener familia. Sin embargo, Dios tiene una demanda. Dios nos hace responsables de que le respondamos a Él. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan, porque un día Él va a juzgar a todo hombre. Somos responsables delante del Señor. Dios nos ha creado para responderle a Él. Somos responsables delante de Dios. Él nos ha dado la vida y le vamos a responder a Él. Él nos ha dado recursos y le tenemos que responder a Él. Él nos ha dado una familia y tenemos que responderle a Él. Él nos ha dado libertad y tenemos que responderle a Él. Usted, Dios le ha dado libertad limitada, pero le ha dado libertad. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos la libertad hasta de desobedecer a Dios? Decir, no, yo no quiero obedecer a Dios. No quiero saber de Cristo. Tenemos la libertad. Dios no ha hecho robots, ha creado seres que tienen la capacidad, la libertad de tomar decisiones, pero Dios las hace responsable. Nos ha dado la responsabilidad de adorarle. Él es el que nos ha buscado para que lo adoremos. Él anda buscando adoradores. Le vamos a responder a Él. Y por último, este mensaje, está la respuesta humana. En primer lugar, nosotros hemos dicho de que Dios es el creador, todo lo ha diseñado con orden. En segundo lugar, que Dios hizo al hombre con propósito. Dios hizo al hombre con propósito. Y en tercer lugar, que Dios también espera una respuesta del ser humano. Dios espera una respuesta del ser humano. La respuesta del ser humano está en los versículos 32 al 34. En aquella ciudad de Atenas, la gente respondió ante el mensaje del apóstol Pablo, hasta delante del evangelio, del mensaje de parte de Dios. Vean por favor la respuesta. Somos libres y Dios pide que le demos respuesta. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Aquí hay, en estos dos versículos hay tres respuestas. Número uno, la primera
Primer grupo de gente que responde es con oposición, una rebelión activa, burlándose, oponiéndose. Todo el sistema de maldad del mundo le presenta oposición al evangelio. Todo está diseñado para que la verdad del evangelio no penetre. Hay burla. Si alguien quiere dar el evangelio, tiene que estar preparado para que la gente se burle de usted, hermano. Si no está preparado para que se burlen de usted, mejor ni del evangelio. Pero siempre habrá gente que se burlará de los que tratamos de servir a Dios y de honrar a Dios. Hay gente que se burla. Hay gente que nos tilda de que somos religiosos porque buscamos honrar al Señor, porque buscamos servirle a Él. Siempre habrá burla. Cualquiera que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, aquí hay gente que se burla, que se opone, que ataca, que critica. Algunos por eso no dan el evangelio y dicen: ¿para qué me meto en problemas? Mejor no le hablo a nadie, así no hay problema. Si no le hablo a nadie, nadie se mete conmigo. Eso no viene de Dios. Esa es una filosofía que no viene de Dios. Es una filosofía equivocada. Quizás pueda ser de los filósofos que dice ahí estoicos, pero no del cristianismo. El cristiano tiene que hablar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? El cristiano tiene que hablar el evangelio. Entonces la segunda respuesta es una salida diplomática. Le dijeron: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esta es una indiferencia pasiva, como dicen las 4 leyes espirituales que aquí todos aprenden a cómo compartirlas. Es una salida diplomática. Estos son los que evaden con cortesía el llamado de Dios. Los que dicen: mira, más adelantito, qué bonito lo que me decís, pero más adelante. Estos son los que evaden con cortesía, los que no se consagran a Dios, los que posponen su servicio a Cristo. Está bien que Cristo me bendiga, qué lindo, bendito sea Dios, pero después le voy a servir. Ay, después, cuando yo tenga ya, saque mi carrera. Ay, después, cuando yo llegue a bachillerato. Ay, después, cuando ya salga cuando termine con esta novia que tengo, porque es que ahorita, no puedo, porque todo el tiempo paso pensando en ella. Ay, oye, ahorita no puedo. Ay, después después, cortésmente se apartan de Dios. Cortésmente hacen que a Dios a un lado. Es ese tipo de persona que nunca está comprometida con el reino de Dios, que no se involucra, que no se compromete, que no se consagra a Cristo, pero recibe todas las bendiciones del Señor, porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios es bueno. Dios es bueno, pero Dios también demanda. Dios pide. Dios dice: bueno, yo te he dado todo, yo te doy aliento de vida, yo te doy los recursos, yo te doy mi tierra, yo te doy todas las cosas. Ahora te demando que te arrepientas y me sirvas a mí. Dios lo pide porque Dios lo merece. Así que hay algunos que son con esa salida diplomática. Esos son algunos que realmente que dicen: para más adelante. Salen por la puerta de lado para que nadie se dé cuenta. Pero en tercer lugar, versículo 34 dice: mas algunos creyeron. Mas algunos creyeron. Aquí hay un grupo de gente que cree. Y hermano, así es. Todo mensaje, el evangelio tendrá oposición, tendrá los que evaden, los que se oponen, los que evaden y los que creen. Los que creen. La fe es importante, hermano. La fe es clave, creer es clave. El que cree en Jesucristo, la Biblia dice que Dios le da el derecho de ser hijo de Dios. Aleluya, la fe es importante. Cuando alguien cree, Jesús dijo que si crees, verás la gloria de Dios. Hay milagros que están esperando por la fe. Hay vidas cambiadas que están esperando por la fe nada más. El Señor también dijo: al que cree, todo le es posible. Nada es imposible para el que cree, dijo Jesucristo. Así que creer
es importante. Creer es vital. Creer es parte de esa vida que ha de ver a Dios manifestado. Se cree para ver las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios no van a ser vistas sino por los que creen, por los que han confiado en Dios, por los que han creído al Evangelio, por los que creen que Cristo ha sido levantado como Señor y es Rey. Jesucristo es Rey. Por los que creen eso, Dios se va a mover en esas vidas. Dios va a hacer maravillas. Dice la Escritura, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes siguen las señales? Hay que creer, es importante. Esta mañana y este mes es un mes para ver maravillas de parte de Dios. ¿Pero cómo? Creyendo. No posponiendo, no oponiendo, sino creyendo. ¿En cuál grupo está usted? ¿Está usted entre los que se oponen? Quizás hay alguno que diga, no, eso, a mí mal me cae eso de lo. Ayer habían algunos que estaban hablando, yo estaba por un lugar circunstancialmente, estaban hablando y acabándose a todos los creyentes. Hablando de los evangélicos aquí, evangélicos allá, evangélicos. Hay algunos que se oponen. Hay otros que evaden. Está bien, pero no tanto, pues. Y hay otros que creen, que confían, que descansan en Dios. Y esa gente ve las maravillas de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Por último, hermano, dice que no solamente creyeron, dice el versículo 34, mas algunos creyeron juntándose con Él. Juntándose con Él. Con eso termino, hermanos. La vida cristiana no es de gente aislada, es de gente que está en comunidad, que vive en comunidad. Se juntaron con Él. Ahora piensen, Pablo era un extraño ahí, pero ellos se juntaron y comenzó aquella comunidad a crecer en Atenas. Era un grupito pequeño, pero comenzó a crecer. Hermanos amados, debemos aprender a vivir en comunidad. Qué hermoso que vengamos aquí el día domingo y celebremos alabanzas, fiesta al Rey. Eso es hermoso. Pero también recuerde su grupo pequeño. También recuerde ir a un grupo pequeño, ir ahí en su grupo de pacto. En los grupos de pacto se llora. Juntos lloramos. En los grupos de pacto nos gozamos, nos alegramos, reímos. Aquí también lo podemos hacer, pero también acuérdese de su grupo pequeño. No puede haber vida cristiana si no hay juntarse con los cristianos. Para algunos, yo el domingo pasado decía, es fácil criticar a los cristianos, porque somos imperfectos, porque fallamos. Tratamos de hacer las cosas bien, pero a veces fallamos. Ciertamente hay algunos que no son cristianos y están en medio de los cristianos, pero en general, aquel que nace de nuevo trata de hacer las cosas bien. A veces no suceden, no le salen bien. Es muy fácil criticar y acabarse a la iglesia, pero acuérdese que la iglesia es la novia de Cristo. No la destruya, trate de edificarla, métase a edificarla, júntese con aquellos que son parte del pueblo de Dios, y entonces veremos la gloria de Dios en este país. Lo que Dios quiere hacer es que lo que nosotros aquí aprendemos lo llevemos a la vida práctica. Somos responsables delante de Dios. Tenemos que responderle a Dios. Esta mañana tendremos Santa Cena. Y en la Santa Cena lo que decimos que somos un solo cuerpo, lavados con la misma sangre, la sangre del Cordero. Así que vamos a tener la Santa Cena en esta mañana. Tendremos la Santa Cena para poder recordar que en Cristo hemos sido nosotros salvados, y toda maldición se ha acabado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Toda maldición se ha acabado en la cruz del Calvario. Cuando usted tiene alguna situación difícil en su vida, llévela a la cruz. Venga delante del Señor a la cruz del Calvario. Y estoy seguro que lo que es malo se convertirá en bueno, porque Dios le da vuelta a todo. Dios es poderoso. Aleluya.